Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kim de la Rosa y el día de hoy vamos a platicar de todo lo que ha sido este proceso y este aprendizaje que hemos llevado a cabo en la materia de nuevas tecnologías de la información. Hoy vamos a hablar de la edición avanzada de documentos, abordaremos también el tema de presentaciones eficaces, revisaremos algunos puntos importantes de trabajar con hojas de cálculo y también revisaremos en general cómo han sido estos avances tecnológicos, los recursos que ahora tenemos y cómo nos apoyan tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida diaria o en el tema escolar. Los avances que hemos podido encontrar y el apoyo de estas herramientas para mejorar, optimizar tiempos y obviamente aprovechar estas funcionalidades en pro de todo lo que nosotros necesitemos hacer a fin de que pueda ser algo beneficioso para nosotros. La verdad es que han sido temas muy interesantes, han sido temas con los que hemos podido trabajar y que han estado muy bien abordados conforme a las actividades y la exploración, ya que no solamente hemos tomado el libro y leído, sino que además de los videos, las clases que hemos llevado en acompañamiento de nuestro profesor, lo interesante ha sido el poder ejemplificar a través de las tareas, de las actividades integradoras, cada uno de los temas que hemos abordado. Y pues bueno, el objetivo de este video básicamente es poder entender mucho más a grandes rasgos lo que fue este avance, estas semanas de aprendizaje, cada proyecto, recordar cómo es que lo trabajamos, pero más que eso, poder pues tomar esos detalles y eso que nos va a funcionar en lo que sigamos trabajando. Y obviamente la tecnología sigue avanzando, la tecnología no va a parar y por eso es importante enfocarnos exactamente en los temas que hablamos en estos periodos. En este caso va a ser la edición avanzada de documentos. La edición avanzada de documentos, primero que nada hay que identificarla. ¿Qué es? ¿A qué documentos nos referimos? No estamos hablando únicamente de este tipo de documentos que son carpetas, que son papeles. Ahora sí que a la antigüita, ¿no? Sino básicamente es toda esa información que podemos tener ahora en la web o que podemos tener arraigada en carpetas, en documentos, en archivos documentos, vale la redundancia, en archivos y obviamente de alguna forma más sencilla o más rápida acceder a ellos. Es decir, anteriormente si trabajabas en alguna empresa, había empresas que tenían este tipo de carpetas llenas de documentos, llenas de cosas, de bitácoras, de reportes. Ahora ya no es necesario porque todo lo puedes tener en una computadora o inclusive en un celular. Entonces, esos son como algunos ejemplos de, de simplificar los temas porque van más allá. Entonces, bueno, un poco empezando por esa parte. También hay que entender a lo largo de todas estas, pues, plática o esta plática que vamos a ver en este video, la importancia también de realizar presentaciones eficaces. Una presentación eficaz al final de cuentas sigue siendo un documento. Entonces, pues es cómo trabajarla, en dónde trabajarla, qué recursos utilizar y cómo hacer que sea eficaz. La palabra eficaz es muy importante porque eficaz significa tal vez rápido, significa productivo, significa objetividad. Entonces, eso es importante. Cuando hacemos una presentación, pues no nos vamos a ir solamente a que tenga mucha información, sino verdaderamente que sea eficaz. Y continuando con los temas que vamos a abordar, el tema de las hojas de cálculo, o en este caso trabajar con una herramienta de suma importancia que es el Excel, que puedes utilizar desde para hacer un presupuesto básico como la lista de súper, hasta una tabla dinámica súper estructurada que te aviente diferentes valores o que te ayude a mejorar o ser más eficaz en tu trabajo y el avance y la estructura de todos estos recursos digitales al final concluir para qué los necesitamos, cómo los podemos utilizar, cómo podemos ser más óptimos con ellos y pues tener una conclusión y una reflexión personal de todos estos temas. Y si bien vivimos actualmente en una sociedad donde la tecnología ya
camina por sí sola, es decir, que básicamente vemos tecnología por todos lados. Ahorita justamente estamos trabajando mediante un video y es una forma muy fácil y puntual de tener a la mano una herramienta tecnológica. Entonces, ya es necesaria, es indispensable y es imperativo utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a trabajar, a comunicarnos, a tener mejor, a ser más eficaces, a tener un trabajo más bonito incluso. Y también es importante aprender de esta tecnología y a utilizar esta tecnología, no solamente el decir, bueno, yo ya le muevo a una computadora y voy a poder tener acceso a todos estos documentos, sino verdaderamente saber utilizarla, poder aprovecharla para que nos facilite tareas y actividades diarias. Además, esto nos ayuda a estar preparados en el mundo laboral. Y también algo importante es que este tipo de materia, como es las nuevas tecnologías de la información, se pueda dar en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de maestría o de universidad, sino que verdaderamente la pudieran incluir desde niños, porque si bien te enseñan tal vez a la computadora, sí creo bastante importante que deben de llevarla más allá, justo darnos como esta apertura de la importancia de la tecnología, de los documentos, de cómo utilizarlos, de qué tipo de herramientas utilizar y de el aprovechamiento. Entonces, pues al final estamos rodeados de tecnología y hay que aprovecharla y hay que saber utilizarla. La edición avanzada de documentos consiste básicamente en utilizar herramientas necesarias que vemos dentro de procesadores como son Microsoft Word para crear documentos profesionales y mucho más organizados. Estas funciones que nos presta la edición avanzada de documentos básicamente es tener acceso a diferentes usos y estilos en formatos, tablas de contenido automáticas, encabezados, pies de páginas, hipervínculos, formularios electrónicos, combinaciones, colores, tablas dinámicas, etcétera. Algo que nos ayuda pues es para beneficio propio, justo es el ahorro de tiempo, mejora nuestra presentación de documentos, facilita la organización de la información, nos ayuda a incrementar la productividad al momento de que nosotros nos tardamos menos en trabajar estos documentos, podemos aprovechar mucho más nuestro día o nuestra semana. Y pues obviamente es mucho más sencillo trabajar con estas tecnologías en un ámbito cotidiano, en un ámbito profesional y en un ámbito escolar. Importante mencionarles que hay N cantidad de detalles en Microsoft Word, por ejemplo, como ya lo platicábamos, los estilos o los formatos, ¿a qué me refiero con eso? El tipo de letra, el tamaño de la letra, los interlineados, puntuaciones, las sangrías, todos estos detalles que justo algo muy interesante es que dentro de esta maestría que estuvimos llevando, los maestros nos hicieron mucho hincapié en tener mucho cuidado con estos puntos y ser muy, pues, correctos al momento de utilizarlos. Entonces, eso también facilitó porque adicionalmente a que estábamos trabajando y practicando en esta materia de tecnología, pues también lo podríamos seguir desarrollando al momento de entregar nuestras otras actividades en otras materias. En cuanto a las tablas de contenido, es importante pues considerar los criterios para trabajarlas, las celdas, las automatizaciones, el que puedes también en una tabla sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar porcentajes, inclusive otros detalles ya más de nicho, ¿no? Si tú eres un ingeniero, seguramente encontrarás muchos detalles que te facilitarán dentro de estos documentos electrónicos. Si tú eres un maestro, también hay opciones muy específicas para que tú puedas apoyarte y a dar tus clases dentro de esta edición avanzada de documentos. En mi caso, que soy comunicóloga, me ha ayudado mucho en más que nada, por ejemplo, en documentos como Excel, para trabajar presupuestos, para optimizar recursos y para sacar cálculos como el retorno de inversión cuando hacemos alguna campaña para redes sociales. Entonces, verdaderamente ya es una necesidad tener estos documentos. Obviamente podemos apoyarnos de documentos físicos también, de tener un respaldo, de tener una bitácora, pero siempre tener mucha información organizada dentro de nuestro, pues, de nuestro mundo tecnológico o nuestra computadora.
Eh, Aquí quiero puntualizar que estuvimos trabajando justo con con una infografía que fue una de las primeras actividades que hicimos. Y la verdad es que fue una actividad muy divertida, muy entretenida. Al trabajarla pudimos ver cómo hacerla las personas que a lo mejor no estaban tan fácil, tan, ¿cómo se dice? Familiarizadas con ese tipo de formatos. En mi caso no era así porque ya había trabajado varias para justo en mi sector laboral, pero pues en este caso pudimos ver este tipo de trabajos. Aquí estoy mostrando cuál fue mi infografía, aquí hablamos justo de los tipos de documentos, de para qué tipo de sectores o segmentos los podemos usar, de las características que nos da tener esta edición avanzada de documentos, como la claridad, la presentación, etcétera. Entonces, pues la verdad es que fue muy interesante todo lo que vimos a raíz de esta materia. Vamos a continuar con más esta tarde en este video y ahora vamos a hablar de el uso de las presentaciones digitales. Ahorita estoy apoyándome de recursos digitales como son el internet, algunos sitios web. También me estoy apoyando obviamente de nuestro libro con el que estuvimos trabajando durante todas estas semanas y también estoy apoyándome de los trabajos que estuvimos entregando conforme a íbamos avanzando en esta materia. Entonces, bueno, regresando a las presentaciones eficaces, ¿qué es una presentación? Si yo me voy específicamente a la definición de presentación de Google o que pueda irme a internet y preguntar, pues me va a abordar o me va a arrojar una presentación como tal de PowerPoint. Una presentación de PowerPoint en donde va a haber texto, en donde tú puedes poner imágenes, en donde tú puedes, pues básicamente diseñarla a tu medida. Puede ser en PowerPoint, puede ser, ahora utilizan mucho Canva y hay otro tipo de herramientas donde también puedes hacer este tipo de presentaciones. Pero más allá de trabajar en Word o en PowerPoint o en Canva, en el caso de las presentaciones, lo que sucede o lo que más nos debe de interesar es justo la parte de eficaz, que ya lo dijimos al inicio de este trabajo. Eficaz significa rapidez, significa que tiene que ser interesante, que tiene que servir para algo. Entonces, esto yo lo resumo a varios puntos. Lo resumo a que hay que tener objetivos claros. Utilizar diseños, si bien pueden ser divertidos, estéticos y bonitos, deben ser también simples. ¿Por qué? Porque lo simple también apoya y aporta a que no haya un distractor, ya que lo más importante sea justo la información. En mi caso, ahorita que estoy explicando este video o que estoy pues platicando con ustedes de este video, de estos temas, yo solamente me estoy apoyando de recursos escritos, como fueron mis trabajos, como fueron algunas investigaciones, páginas de internet, perdón, el conocimiento que tengo a lo largo de estas semanas y de nuestro libro. Pero adicionalmente no estoy utilizando recursos tan gráficos o tan estructurados o elaborados, justo porque lo que quiero es que sea entendible la información que yo estoy dando. Entonces, bueno, volviendo al punto, podemos incluir en estas presentaciones eficaces imágenes de apoyo, pero sí es importante evitar el exceso de texto. Yo recuerdo, y seguramente a muchos nos pasó, cuando nos pedían dar clases. Yo soy egresada de el año 2011 de la universidad, o sea, ya tiene bastantito tiempo. Y cuando yo salí de la universidad, apenas bueno, ya utilizábamos herramientas digitales y ya utilizábamos PowerPoint y todo, pero la realidad de las cosas es que todavía no había como tal tanta información, no había como tal videos en donde pudiéramos ver que los simples se veían más cool. Entonces, en mi caso, pues sí le llenaba las plastotas de texto. O sea, yo sí creía que entre más textos iba a ver mejor, además era como apoyarme para poder explicar. Hoy en día las presentaciones que hago las hago súper minimalistas, justo porque solo pongo como ciertos bullets o ciertos puntos clave importantes, ideas principales, diríamos, en esta comunidad para poder justo explicar todo lo demás. Entonces, volviendo al punto, sí es importante que una presentación sea eficaz y justo
¿Cómo lo hacemos eficaz? Evitando tanto texto. Y obviamente durante toda esta presentación, conforme haya imágenes, haya un tema de importancia, haya diseño y haya objetivos, podemos llegar a tener y obtener una secuencia lógica de lo que se está hablando. Todo esto pues nos va a ayudar a facilitar la comunicación de ideas, lo que les estaba diciendo ahorita, que haya como un mayor entendimiento entre lo que estamos platicando, viendo y no necesariamente tanto distractor. Mejorar la comprensión del público. Si tú vas a hablar a pues a un foro, a exponer algo o incluso una clase, pues es mucho mejor tener al oyente concentrado y que no esté viendo pajareando para todos lados de tu presentación. Aumenta también el impacto visual. Sí es lindo ver una presentación atractiva con imágenes, con fotos y demás, pero creo que vale mucho más la pena mantener el interés en lo que se está hablando, que la comunicación sea lo importante. Y esto pues ayuda al final de cuentas a que tu exposición se vuelva una exposición realmente dinámica. Todas estas herramientas te van a ayudar en cualquier ámbito en el que tú te desarrolles. El crear una presentación eficaz te puede ayudar desde tu escuela, tu ámbito laboral, hasta inclusive trabajarlas para tu casa. Siempre hay actividades que podemos necesitar este tipo de documentos y justo por eso los estamos tomando en cuenta. Un tema que creo que es súper importante y que creo que no lo vamos a abordar como tal, con tanto detalle, porque es demasiado extenso, es justo el diseño de modelo de hojas de cálculo. Que si bien que es una hoja de cálculo, pues básicamente es este libro o esta pestaña que encontramos dentro de un documento que se llama Excel o Microsoft Excel, así lo puedes encontrar en tu computadora. Y esta básicamente te ayuda, entre otras cosas, a organizar y realizar cálculos de manera automática. Para las personas como yo que somos cero matemáticas, este tipo de herramienta nos ayuda muchísimo porque justo te puede ayudar a hacer estas fórmulas matemáticas rápidamente, te va a ayudar con funciones de búsqueda, análisis de datos, puedes hacer incluso gráficas tanto de pastel como de barras, tablas dinámicas, lo que les decía al principio, y lo puedes utilizar para básicamente cualquier ámbito en el que tú te desarrolles, en donde necesites tener acceso a estos cálculos automatizados y rápidos. Si eres un ingeniero, si eres un maestro, un licenciado, donde sea que tú lo hagas, o simplemente necesitas tener orden de tu presupuesto mensual para tu casa, pues utiliza este tipo de documento tecnológico. Excel te va a ayudar muchísimo. La hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a reducir errores en los cálculos. Si lo seguimos haciendo con la libretita, pues nos podemos equivocar mucho más fácil. Si lo seguimos haciendo con la calculadora también. Ojo, tienes que tener mucho cuidado y tienes que saber utilizarla. Por eso yo decía que era como importante que desde tiempo atrás nos ayuden a entender todas estas herramientas digitales con precisión. Y obviamente entiendo, no nos van a poder enseñar de todo, pero si hay manera de conseguir algunas clases adicionales o nosotros investigar y ser autodidactas, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si bien tú puedes tener estos cálculos automatizados de manera fácil y rápida, también lo que sí es cierto es que si no sabes utilizarlo y no realizas las fórmulas de manera correcta, te puedes llevar unos errores y te puedes ir con la finta y imagínate que estás en una junta y presentas números que no están que no están bien realizados. Me ha pasado y es horrible. Entonces hay que tener cuidado. Otros beneficios que también nos da este tipo de hojas de cálculos, pues básicamente permiten analizar y tener de manera compacta y grandes cantidades de información. ¿Por qué de manera compacta? Porque tú puedes tener un libro o una hoja de cálculo con mucha data, muchísima data. Imagínate que trabajas en, estoy pensando, déjenme ver, en el INEGI. Te pidieron una gráfica de cuántas mujeres hay en el país, pero lo quieren graficadito porque ya fuiste a hacer el censo. Oye, imagínate la cantidad de personas que somos en el país, imagínate la cantidad de nombres que van a aparecer en este documento de Excel, en esta hoja de cálculo. Entonces necesitas tener de una forma automatizada toda la información. ¿Y cómo la automatizas? Pues en esta hoja de cálculo con diferentes fórmulas, ya que tendríamos que ver a detalle en alguna presentación. Pero aquí lo importante es que toda esta cantidad inmensa de información la puedes poner de manera compacta, tal vez en una tabla, en una gráfica de barras, en una gráfica de pastel, etcétera. Y al final la información sigue estando ahí.
Te ayuda mucho también para tomar decisiones, por ejemplo, un proyecto importante, una actividad para un trabajo, para una empresa, etcétera. Si tú eres un ingeniero y necesitas tener una información muy detallada y tomar una decisión importante, seguramente estas gráficas, no sé, quieres ver cómo van en ventas, cómo van en productividad, pues todos estos detalles, toda esta información la puedes revisar teniéndola en estas hojas de cálculo. Ahora bien, pues esto también te ayuda a ahorrar tiempo en procesos administrativos y financieros, lo que decíamos ahorita. Pues una empresa puede ayudarse para controlar gastos, para calcular ganancias, para revisar los sueldos, para básicamente todo. Ahorita es fundamental. La empresa que no utiliza este tipo de hoja de cálculo, la verdad es que puede tener muchos errores. Está en el pasado. Continuando con los temas a analizar en esta sesión, ahora vamos a hablar de de la publicación estructurada de recursos. Y básicamente este tema lo que nos habla es de la inclusión de archivos XML y de toda la organización digital. ¿Qué es un archivo XML? Yo antes de haber estudiado aquí en la universidad, este punto, yo lo conocía por medio de la facturación. Cuando tú facturas, te viene un documento de extensión XML y básicamente si tú tratas de abrir ese XML no lo vas a poder abrir o lo abres y te sale como un montón de códigos. Entonces, este documento como tal es un documento que te incluye justo ciertos datos estandarizados. Es información dentro de un sistema y justo es un término que tú vas a entender mucho más si estás facilitado o estás dentro de temas de páginas web, aplicaciones, etcétera. Pero al final su beneficio y lo que ayuda también es un poco como lo que hablábamos ahorita de que en una hoja de cálculo puedes tener un chorro de info en poquito, pues el XML, perdón, es básicamente lo mismo, o sea, es como tener información ordenada y accesible, mucha información en un archivo. Obviamente, este archivo pues se utiliza para ciertos puntos, lo vamos a ver en ciertos sectores, pero los beneficios sí es que te mantiene y te mejora la gestión de la información, facilita el intercambio también de los datos, porque a través de, por ejemplo, si tú estás dentro del SAT, pues seguramente entenderás mucho que se utiliza mucho el XML justo para este intercambio de datos. Incrementa compatibilidad entre plataformas. Esto quiere decir que pues, hay plataformas que sí van a requerir justo de esta extensión y favorece la transformación digital dentro de las organizaciones. Actualmente, mucha tecnología está basada justamente en este tipo de estructura de datos de organización y utilizan este tipo de extensión dentro de sus pues, herramientas. Entonces, es un punto bastante importante, bastante grande también de investigar o de entender, pero creo que funciona. En general, todo este trabajo me ha ayudado mucho, no un trabajo, todos los trabajos que hicimos, la infografía, hicimos también un mapa conceptual, hicimos este, como tal diferente tipo de entregables en donde íbamos abordando cada tema, cada unidad y podíamos apoyarnos no solamente en nuestra fuente, que fue nuestro libro de aplicación de las tecnologías, sino también nos estábamos apoyando como tal de otras bibliografías, de otros libros digitales, en mi caso, de páginas de internet, de sitios web de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la UNAM, que me ayudaron a entender mucho más todas estas competencias. La verdad es que me llevo un sabor de boca muy positivo referente a todo lo que pudimos abordar y creo que como ya lo mencioné, lo que más me gustó de este curso, y más que decir que me gustó, lo que más atesoré y me sirve, es justo el trabajar mediante la práctica, el poder hacer todos estos trabajos una vez que veíamos la sesión, la sesión síncrona, los videos del profesor o teníamos acceso a estas clases en vivo, podíamos después regresar si teníamos dudas a verificar algún detalle de lo que el profesor nos había indicado,
Pero más que eso, adicionalmente a toda la clase y todos los recursos que nos dio el profe, lo más interesante justo era el poder regresar a hacer nuestros cuestionarios, a trabajar nuestras actividades, a poder tener una conclusión y una reflexión real personal y además de ayudarnos con otros recursos que nos daba el profe, como presentaciones, lecturas, sugerencias, ¿no? Entonces, todo esto, la verdad es que me ha ayudado mucho, como ya lo mencioné varias veces, el ejemplificar lo hizo realmente la diferencia y sobre todo también estos temas que pudieran decirse, entre comillas, son simples. Lo interesante justo es poder practicarlos mediante justo y valga la redundancia la práctica, o sea, poder trabajar con estos temas. Hicimos una sopa de letras, hicimos un mapa mental, hicimos varios cuestionarios, o sea, todo esto no solamente estamos hablando de trabajar el tema, de desarrollar las conclusiones, de entender lo que nos están pidiendo, sino que además regresábamos a utilizar recursos digitales como documentos y trabajar cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales, infografías, cuestionarios, ensayos, un chorro de conceptos de trabajo distintos a manera de entregable en donde vaciábamos nosotros la información, en donde explorábamos los temas, explorábamos opciones dentro de Canva, dentro de Internet, dentro de PowerPoint para poder mandar un trabajo mucho más didáctico, mucho más interesante, pero más que nada tener ahí todo el detalle de todo lo que nosotros íbamos viendo en nuestro libro y en nuestras clases. Entonces, creo que eso es lo que más atesoro de este curso justo como ya lo dije muchas veces, pero quiero como dejarlo súper así clarísimo, es justo el abordamiento de cada tema fue con tanto detalle, desde el momento en el que teníamos nuestra sesión síncrona, poder tener esa posibilidad de entrar y regresar a ver alguna cosa que no nos quedara clara, además de que el profe siempre tuvo mucha disposición para podernos responder nuestras dudas. En mi caso sí hubo algunas veces que le mandé mensaje y siempre tuvo disposición de responderme y eso también lo agradezco. Adicionalmente teníamos esta parte, luego regresábamos a nuestra actividad, hacíamos nuestra actividad, analizábamos el tema que ya habíamos visto, tomábamos nuestro libro, tomamos nuestra bibliografía y ahora sí realizábamos la infografía, el ensayo, el documento, la presentación eficaz, eh, el cuadro sinóptico, el mapa mental, la sopa de letras, o sea, realizábamos todos estos entregables específicos con el tema que estábamos analizando. Entonces era ganar, ganar, ¿no? Ganar, ganar. ¿Por qué? Porque ganábamos experiencia, aprendizaje, entendimiento y practicábamos la herramienta digital, pero también practicábamos algo que a lo mejor se nos había olvidado o que hace mucho no hacíamos desde no sé, la primaria, ¿no? Un cuadro sinóptico o un mapa conceptual, no sé. Entonces, bueno, eso fue para mí algo muy interesante, pero bueno, ya regresando al punto como tal de lo que yo aprendí justo del tema y del libro, pues las herramientas digitales, como lo hemos visto, y los documentos como tal, digitales, pues llegaron para quedarse, cada vez va a ir avanzando más, va a ir apareciendo otros recursos, otras herramientas, otras actividades como para hacer de manera digital y el punto es justo familiarizarnos con ellas, no tenerle miedo, poder inclusive ya voy a llamarle quererlas para poderlas investigar y aprender. Entonces eso nos va a ayudar a tener trabajos más organizados, proyectos más inteligentes, más estructurados, más limpios también, comunicar nuestras ideas de forma mucho más efectiva y obviamente pues seguir aprendiendo todo el tiempo. Yo agradezco mucho este curso, disculpen este ruido, no tengo otro lugar donde grabar, pero en general espero que se haya entendido pues lo que estoy platicando y agradezco mucho todo el aprendizaje y espero que haya sido de su agrado también lo que yo aporté en este proyecto y a lo largo de cada una de las actividades.